Pero bueno, hoy vamos a ir a la segunda parte de esta serie que se llama Jesús y el Evangelio, ¿sí? Y esta segunda parte se llama ¿qué es una iglesia cristocéntrica? ¿Qué es una iglesia cristocéntrica? Así se llama la segunda parte. Ningún pastor, como decían el domingo pasado, ningún pastor se atrevería a decir, cuando se le pregunte, que su iglesia no es cristocéntrica. O sea, a todo pastor que le preguntas, ¿tu iglesia es cristocéntrica? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Pero luego, en sus predicaciones, en el énfasis que hace en su iglesia, ¿lo será? Por eso hoy vamos a ver qué es una iglesia cristocéntrica, como bien dice el título, por qué debemos ser una iglesia cristocéntrica, qué sucede si no somos una iglesia cristocéntrica y cómo ser una iglesia o persona cristocéntrica. Vamos, que va a quedar claro lo de cristocéntrico seguro, si el Señor nos ayuda. Lo primero que vamos a ver, ¿qué no es una iglesia cristocéntrica? Primero vamos a ver qué no es. Y para esto vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Dice lo siguiente, dice, yo conozco, está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que tenían obras, tenían arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Aquí no se está refiriendo a los malos a la persona pecadora fuera de la iglesia, ¿no? Porque no poder soportar a los malos, o sea, uno tiene que amar las almas perdidas. Aquí está hablando de, como sigue diciendo, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Se está refiriendo a la gente que dentro de las iglesias se llama a sí mismo cristianas, se llaman a sí mismo apóstoles, se llaman a sí mismo predicadores, pastores, músicos, pero en realidad no lo son. Son esa cizaña puesta por el mismo diablo dentro de la iglesia para confundir, para engañar a la gente. Y lo pone como una virtud, ¿sí o no?, en la iglesia de Éfeso. O sea, le dice las obras, le habla del arduo trabajo, paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero está hablando en tiempo pasado, ¿no? Has trabajado en tiempo pasado, o sea, arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ahora en tiempo presente, que has dejado tu primer amor. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si viéramos, que no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero si fuéramos atrás, veríamos que el candelero era la iglesia, o sea, directamente esa iglesia iba a desaparecer, ¿no? Si no te arrepientes y no vuelves al primer amor, voy a quitar ese candelero. Esta iglesia o desaparecerá o yo desapareceré de esa iglesia, ¿no? ¿Qué habían hecho? Habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente, habían hecho de todo, pero ahora ¿qué les pasaba? Habían dejado el primer amor. La Biblia de estudio de MacArthur, ¿saben que por eso que en las predicaciones decimos, bueno, fulano se compró la Biblia de MacArthur y que cuánto más la quieren? Me han escrito diciendo, yo también me compré la Biblia de MacArthur. En la Biblia de estudio de MacArthur, o sea, de John MacArthur, ¿no?, en la página 1849 dice lo siguiente: ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Esto lo dice justamente en referencia a esto de perder el primer amor.
hablando John MacArthur sobre este pasaje en la Biblia de estudio que hizo, hablando en referencia a esto de perder el primer amor, dice esto: ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios hacia Cristo habían sido reemplazados por una ortodoxia fría y mecánica. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de estos efesios, de esta iglesia de Éfeso, como la que habíamos leído, hacia Cristo, habían sido reemplazados. O sea, la pasión y el fervor por Cristo habían sido reemplazados, ¿por qué? Por una ortodoxia fría y mecánica. O sea, les habían quedado pautas morales y éticas, les habían quedado, bueno, hay que hacer así, hay que hacer así, esto hay que hacerlo, lo hacemos. Por ejemplo, cuando veníamos para acá vimos a 4 testigos de Jehová en la esquina, ¿no? Donde ellos, bueno, estaban, bueno, nosotros vamos por aquí, nosotros vamos por allá, y salían a hablar a testificar de Jehová, salían ellos, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por amor a Jesucristo? Ellos niegan que Jesús es Dios. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque les dicen que es obligación hacerlo y el que no lo haga tal y tal, y para poder llegar al cielo, sí o sí tienes que hacerlo. O sea, nos puede pasar a nosotros lo mismo, de que dejemos nuestra pasión y fervor auténtico por Jesucristo y nos quede, como decía MacArthur, una ortodoxia fría y mecánica. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, yo soy músico y tengo que tocar la canción y tengo que ser así, tengo que ser así. En mi vida personal, cuando me digan qué lindo, tengo que responder no, la gloria del Señor. Si soy pastor, tengo que actuar así, así, así. Nos queda una religión amigable. ¿Nos puede pasar? ¿Qué no es una iglesia cristocéntrica? Una iglesia que menciona todo el tiempo a Jesús no necesariamente es una iglesia cristocéntrica. Empezamos la reunión y decimos: Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas esta reunión. Luego en las canciones: Jesús, 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 Jesús. En la predicación: porque Jesús nos quiere prosperar a todos y nos quiere hacer el empresario del año. Y terminamos la reunión en el nombre de Jesús. No necesariamente esa es una iglesia cristocéntrica. Luego vamos a ver por qué. Una iglesia que estudia la vida de Jesús no necesariamente es una iglesia cristocéntrica. Nosotros los viernes, ahora que lo hemos pasado para los viernes, de paso para el que no sabe, los estudios de los jueves los pasamos para los viernes a las 9 de la noche, estudiamos la vida de Jesús. ¿Por qué estudiamos la vida de Jesús? ¿Somos una iglesia cristocéntrica? No necesariamente. Estudiamos la vida de Jesús, pero supongamos que estamos estudiando la vida de Jesús y yo digo: Jesús dijo: sed vosotros perfectos porque como vuestro Padre es perfecto. Y yo les digo: hermanos, hay que ser perfecto. Ustedes deben esforzarse en sus fuerzas y llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Estoy enseñando la vida de Jesús? Sí. ¿Es una iglesia cristocéntrica? No. Cuando veamos qué es una iglesia cristocéntrica van a entender por qué no. Una iglesia que se llama a sí mismo cristiana no necesariamente es cristocéntrica. O sea, si tú te llamas a ti mismo cristiano, no necesariamente eres cristocéntrico. Vives en pecado, vives en cualquier cosa, por más que te llames cristiano, cristino o cristuno, ¿no? En pecado me refiero a practicar el pecado. Se pueden cantar muchas canciones en la iglesia usando el nombre de Jesús y no necesariamente ser una iglesia cristocéntrica. Se pueden hacer todas estas cosas y no ser una iglesia cristocéntrica. Imagínense esta iglesia de Éfeso, o imagínense a la iglesia peor, la Odisea, donde ellos supuestamente eran cristianos, seguramente cantarían canciones al nombre de Jesús, harían un montón de cosas, pero el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, Jesús fuera. ¿Estaba Jesús en el centro de esa iglesia? No, estaba fuera. Imagínense que nosotros podemos cantar canciones, podemos hablar de la vida de Jesús, podemos hacer un montón de cosas, pero no ser una iglesia cristocéntrica. Nos ha quedado una ortodoxia fría y mecánica, como decía MacArthur. ¿Qué es
entonces una iglesia cristocéntrica? ¿Qué es? Varias veces a nosotros, como iglesia, por si no lo saben se los cuento, nos han dicho que hacemos demasiado énfasis. Algunos nos han dicho que hacemos demasiado énfasis y otros nos han preguntado, ¿no? Bueno, como con una muy buena intención de aprender. Pero otros nos han dicho que hacemos demasiado énfasis en Jesús y el Evangelio. Que, bueno, ya está, ¿no? O sea, eso es lo básico, ahora vayamos a cosas más profundas. De hecho, creo que alguna vez se los conté, alguien una vez dijo, no, me fui de esa iglesia porque Jesús y el Evangelio, Jesús y el Evangelio. No, ahora estoy en una iglesia donde hay cosas más profundas. Ahora me están enseñando a discernir profecías. ¿No? Una persona que si les mostrara cómo se comporta, dicho por una persona realmente muy cercana a él, no era cristiana, por su forma de vida, por todo, ¿no? O sea, sin lugar a dudas no era cristiana. Pero claro, Jesús y el Evangelio no le atraía tanto como cosas que le incentivan la carne. Ahora sé cómo discernir profecías. Ahora sé cómo tal cosa. Ahora estamos aprendiendo los ángeles, el cuidado de los ángeles sobre no sé qué, ¿no? Pero Jesús y el Evangelio es para principiantes. Es para gente que recién acaba de comenzar. Nosotros en la iglesia dábamos el ABC. Son las cosas básicas para el pobrecito que acaba de comenzar, pero ahora vamos a enseñarles cosas súper profundas. ¿Cómo discernir profecías? Buenísimo. Ellos buscaban y buscan personas así, cosas más profundas. Más profundas. Mi respuesta a todos ellos, y si alguna vez alguno de ustedes se lo ha preguntado, o alguien que pueda estar escuchando se lo ha preguntado, mi respuesta es la siguiente. Yo se los voy a leer porque es un versículo muy, muy conocido, pero les digo, está en Filipenses 1:21. Es la siguiente. Es que ni lo busquen porque se lo van a saber hasta de memoria. Pero, bueno, si quieren buscarlo, si dudan, si está ahí, Filipenses 1:21. Mi respuesta es la siguiente. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si me fuera con Cristo, mucho mejor, decía Pablo. Pero bueno, me quedo por la obra y si el Señor quiere que me quede por lo que Él quiere que haga aquí y si lo glorifico viviendo aquí, increíblemente lo glorifico, o Él se glorifica más bien a través mío, bueno, en estrecho estoy, decía Pablo, pero para mí el vivir es Cristo. No uso la palabra Cristo porque, bueno, estaba englobando a Dios en general. No uso la palabra Cristo porque fue la primera que se le ocurrió, sino que para mí el vivir es Cristo, con todo lo que eso implica. Es mi Salvador, es mi ayuda, es por quien me acerco a Dios, por quien vivo, de quien predico, de quien enseño, el centro de mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Primero, no existe mensaje más profundo, verdad más profunda y gloriosa aquí en la tierra que Jesús y el Evangelio. No existe mensaje más glorioso, más profundo que Jesús y el Evangelio aquí en la tierra. Que luego Dios seguirá haciendo cosas y será glorificándose, pero no existe mensaje más profundo y más glorioso aquí en la tierra, ni forma de glorificar al Señor más ampliamente que hablando de Jesús y el Evangelio. No existe mensaje más glorioso. Paul Washer dice algo muy interesante. A veces discutimos si la segunda venida del Señor será antes de la tribulación, en el medio de la tribulación o después de la tribulación. Y Paul Washer dice, miren, eso se resolverá en el mismo segundo en que nos venga a buscar, pero estaremos por la eternidad aprendiendo lo glorioso que es Jesús y el Evangelio, lo glorioso, esa gracia sublime que Dios ha tenido con el peor de los pecadores.
Charles Spurgeon decía, a mí no me es tan difícil comprender que Dios mande por la eternidad a millones de personas al infierno. Lo que me cuesta entender es que Dios salve a millones de personas del infierno, a millones de personas como nosotros. Me cuesta entenderlo, cómo Dios ha podido tener tanta gracia y misericordia con seres como nosotros. A ellos, a gente como Charles Spurgeon, le cuesta mucho comprender ese tipo de cosas y comprender totalmente Jesús y el Evangelio, pero otros lo entienden en los primeros pasos, en un curso de un mes, y luego ya pasan a cosas más profundas. Segundo, el problema no está en que no hablemos de otros temas. Lo que pasa es que el énfasis está puesto en la conclusión de cada predicación. Lo explico. Cuando aprendes homilética, que vendría a ser como el arte o la ciencia de predicar, te explican que toda predicación tiene que tener una presentación, como yo hice. Yo cumplí la ley de la hermenéutica, de la homilética, perdón. Hice una presentación, luego hice un desarrollo y al final tendremos una conclusión. Daré una solución al problema. Planteé un problema, que es una iglesia cristocéntrica. Planteo, ¿qué pasa si no somos una iglesia cristocéntrica? ¿Qué no es? Pero luego debo dar una conclusión, debo dar una solución. El problema no es que nosotros hablamos todo el tiempo de Jesús y el Evangelio, aunque ahora sí lo estamos haciendo como tema central. Pero supongamos que hacemos una predicación sobre la oración y decimos, hermanos, si ustedes no tienen una vida de oración, se van a morir espiritualmente. Es necesario tener una vida de oración. Necesitan tener una vida de oración. O sea, ¿no oran? Uy, qué mal. ¿Planteo qué? Un problema. ¿La problemática cuál es? La falta de oración. ¿Pero qué conclusión le voy a dar? ¿Me voy a quedar ahí? Y voy a decir, pecadores que no oran, ustedes inmundos que no tienen una vida de oración, que no se pueden acercar al Señor, que son esto y son lo otro. Lo mismo si les hablo de las misiones, de que hay que salir a misionar, lo mismo si hay que salir a evangelizar, lo mismo si hablo de su pecado, hable de lo que hable. ¿Qué voy a plantear primero? La problemática. Voy a plantear un problema. Pero ¿qué solución le voy a dar a ese problema? ¿Que tú puedes en tus fuerzas? ¿Que te esfuerces y que lo vas a lograr? Te muestro el ejemplo de Elías, un hombre de oración. Debe ser como Elías. Vamos a hacer un estudio de 70 semanas sobre la vida de Elías y luego ustedes van a tener una vida de oración. ¿Esa será la solución? No, la solución para, no algunos, sino todos tus problemas, sea de salud, sea económicos, sea en tu matrimonio, sea como padre, sea como hijo, para todos tus problemas, hablemos de lo que hablemos en la presentación y desarrollo, o en la presentación, sí, y en el desarrollo, la solución siempre va a ser Jesús y el Evangelio. Todas las cosas han sido encerradas en esa solución. En la cruz, Jesús dijo, consumado es, y ahí está todo. Ahí está. Por eso, continuamente vamos a estar hablando de Jesús y el Evangelio. Si quieren, les doy otra solución. Les puedo dar una solución. Bueno, tengo un libro de John Maxwell, muy, muy lindo, de cómo ser líder. Tengo uno de la familia Stamateas, que es buenísimo para encontrar, elevar tu autoestima. Tengo muchas soluciones, pero si quieren que les diga la verdad, debo decir que la solución para todos tus problemas es Jesús y el Evangelio. Entonces, en cada predicación, en la conclusión, voy a tener que decir la verdad, Jesús y el Evangelio, y voy a tener que decirles cuál es mi salida ante todo problema. Para mí el vivir es Cristo. Diferentes problemáticas, pero ¿a dónde encontramos la solución? ¿Quién es nuestro refugio? ¿Quién venció por nosotros? La obra de la cruz de Jesús es la solución para absolutamente todo. Tú puedes dar consejos, secretos aprendidos, ¿no? Uno puede enseñar, bueno, en tal situación yo hago así. Uno puede dar consejos, secretos que uno va aprendiendo. Pero todo lo que digas y enseñes debe estar apoyado en la obra de Jesús en la cruz. La fuerza de la iglesia de Cristo debe estar en Cristo. Lo vuelvo a decir, la fuerza de la iglesia de Cristo
debe estar en Cristo, no en la iglesia, no en los hombres. No, la fuerza de la iglesia de Cristo debe estar en Cristo. Hace un tiempo estuve en una reunión de pastores de otro lugar y yo me daba cuenta, o sea, que eran de esa clase de pastores, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, que no van a estar en el libertinaje, no van a predicar de, bueno, ¿quién quiere salvación? Ponga su ofrenda aquí, ponga 1.000 euros y Dios le va a dar salvación. No era esa clase de los del pacto, vamos a pagarle a Dios para que nos sane, no era esa clase. Pero sí notaba es que estaban más del otro lado, ¿no? Donde tenemos una linda religión, tenemos algo establecido, donde está lindo, ya sabemos cómo hacerlo, tenemos una religión amigable. Y yo les dije, tenemos la obligación de ser una iglesia cristocéntrica. ¿Saben lo que es una iglesia cristocéntrica? Les decía, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Es una iglesia apoyada absolutamente en la obra de Jesús en la cruz. Todo lo que hace, lo hace porque Cristo murió en la cruz. Su pasión por predicar es porque Cristo lo ha salvado. Es porque ama a Cristo. Es porque la fuerza del Señor ha sido suficiente en su vida. En todo lo que predique, en todo lo que enseñe, en todos sus consejos, en todas sus virtudes, se debe solamente a la obra de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera hecho la obra que hizo, nosotros estaríamos perdidos, muertos en el pecado y no podríamos tener ningún tipo de comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros somos cristianos, nosotros leemos la Biblia, a nosotros nos espera, tenemos la esperanza gloriosa de la vida eterna por la obra de Jesús en la cruz, lisa y llanamente. Si todo lo que hacemos está apoyado, basado en eso, si tú te levantas y crees que eres salvo por la obra de Jesús en la cruz, si tú vienes aquí diciendo, la Santa Cena, ay Dios mío, o sea, puedo recibir juicio, como dice la palabra, por tomar indignamente la cena del Señor. Y tú piensas que por tus virtudes no vas a comer ese juicio, estás perdido. Pero si tú dices, sí, es cierto, Dios sigue trabajando en mí, pero estoy lavado en la sangre de Jesús. Dice Efesios que somos aceptos en el amado. Dios nos acepta en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. Si tú amas el mensaje del Evangelio, porque es la fuerza del Señor para ti en cada día. La iglesia debe exaltar continuamente la obra de la cruz. Eso es una iglesia cristocéntrica. Las reuniones de una iglesia deben ser de principio a fin una exaltación de la obra de Dios en la cruz del Calvario. De principio a fin. Cuando en algún momento exaltamos al hombre, nos hemos salido de ser una iglesia cristocéntrica. Cuando en tus conversaciones, con amigos, con familiares, con el que sea, tú has dejado de exaltar la obra de Jesús en la cruz, tú has dejado de ser cristocéntrico. Cuando tú dices, bueno, sí, es que yo, bueno, lo que pasa es que yo estudié no sé qué, entonces por eso es que yo soy tal cosa. Sí, es verdad, cuando empiezas a hablar de ti mismo, o cuando empiezas a ponerle cargas a la gente, esperando que la gente humanamente haga algo, has caído del fundamento. Has caído del primer amor. Te has salido de ser cristocéntrico. ¿Se entiende? Todo debe señalar a la cruz. No solo la mención de lo que allí se hizo. Podemos aún hacer la cena del Señor, como lo he visto muchas veces, y no ser cristocéntrica, a pesar de que son símbolos, que es un recuerdo de lo que el Señor hizo, y no ser cristocéntrico. No es solo mencionarlo, sino se trata de una completa exaltación de aquel que gritó, consumado es. Es una completa exaltación de lo que aquel Dios, hombre, Dios hecho hombre, hizo en la cruz. Es una completa exaltación en todo momento, mientras cantamos, mientras predicamos, en todo momento. Oh, gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Soy salvo gracias a ti. Puedo tener una familia, puedo vivir, puedo respirar, puedo lo que sea. Gracias a ti, Señor. Todo lo que tengo es gracias a tu obra. Todo debe señalar así, y todo debe encontrar su solución y fortaleza
allí. Vamos a leer Colosenses 3:11. Lo vuelvo a decir, aunque estés dando un estudio sobre, no sé, hermenéutica, o sea, interpretación de la palabra, aunque estés dando un estudio sobre el Espíritu Santo, estés dando un estudio sobre lo que estés dando, pero eso debes asegurarte que está exaltando la obra de Jesús y que como solución para eso es la obra de Jesús. Colosenses 3:11 viene hablando de la vida antigua y la nueva, por eso primero no lo vamos a entender bien, porque dice donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Pero esto es lo que nos interesa por lo que estamos hablando, sino que Cristo es el todo y en todos nosotros que hemos sido salvados por la gracia absoluta de Dios, sino que Cristo es ¿qué? El todo. Ya lo hablamos varias veces, que cuando la Biblia dice nada es nada, cuando dice todo es todo, y cuando dice algunos, no lo generalices porque es algunos, pero cuando dice es el todo, allí no necesitas buscarlo en el griego. No necesitas ver si la versión siríaca qué utiliza, qué sinónimo utiliza. Y allí dice, Cristo es el todo. El todo. No dice Cristo, vuelvo a decir, porque, bueno, está refiriéndose a Dios. No. Está diciendo Cristo. Cristo es el todo. El todo. El todo. Y en todos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Primera de Corintios 1, versículos 30 y 31. Y es muy interesante, muy interesante lo que aquí está hablando. Está hablando de Dios, ¿no? Si vamos desde el 28, como para ver que está hablando de Dios, dice, y lo vil del mundo, lo cual eres tú y soy yo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, ¿quién? Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él, por Dios mismo, o sea, aunque Cristo era Dios, pero a veces cuando hace esa división está hablando de Dios Padre. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. De hecho, se dice que la Trinidad ha trabajado así. Dios ha escogido, Jesús ha redimido y el Espíritu Santo hace la regeneración. Dios ha escogido y justamente está hablando del escoger, ¿no? de la elección. Mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora vamos a seguir leyendo lo que allí dice, pero ¿mas por quién? Dios. Por Dios. Esa palabra por Él es la misma, en realidad la traducción ahí no es muy clara. De hecho, si dicen, está diciendo que la traducción Reina Valera está equivocada, la King James también, o sea, la que usan los de habla inglesa, también en la Biblia, y sin embargo usa otra forma de expresarlo que es más acorde a lo que está diciendo. ¿Por qué digo eso? Porque recuerdan cuando estudiamos Romanos 11:36 y vimos de Él, por Él y para Él. De Él, ¿recuerdan qué era? A ver si alguno se acuerda. De Él, que Dios es el origen de todas las cosas, ¿recuerdan? De Él. Esa frase de Él es ex jautú, y es lo que está usando aquí en 1 Corintios 1:30. Más, Él es el origen
de que ustedes o vosotros estéis en Cristo. Él es el origen, Él es la causa por el que ustedes están. O sea, de Él viene que nosotros estemos en Cristo, de Dios. ¿Qué es estar en Cristo? Exactamente lo mismo usa en Romanos 8:1, que no lo vamos a buscar, pues lo deben saber. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en Cristo. ¿Dónde estamos? ¿En el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo hace la regeneración. Vivimos, es la idea, que vivamos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero en quién estamos? En Cristo Jesús. En Cristo estamos. ¿Y por qué estamos en Cristo? De Él viene que estemos en Cristo. ¿Hacemos mal en hacer énfasis en Jesús y en el Evangelio? No, si viene de Él que hagamos el énfasis. Si estamos en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Sino estar bien paradito en la obra de Jesús en la cruz. Estoy en Cristo. Mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Mis fuerzas, mi salvación, todo lo que soy es porque estoy en Cristo. Más por Él, más debido a Él, Él es el origen de que estemos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús ha sido hecho para nosotros, ¿qué? No, pero yo quiero que me enseñen a discernir profecías. Yo quiero que me enseñen a, no sé, si los ángeles hay ángeles hombres y ángeles mujeres. Eso sí es profundo, ¿eh? Que me enseñen, no sé, interpretación de lenguas. Si dice Ramakama, quiere decir que tiene sueño y dice que quiere volver a la cama, está en la iglesia. Eso es profundo, hermanos, eso es muy profundo, ¿no? Liderazgo, eso, cómo ser líder, cómo... Pero el Evangelio, Jesús, sin embargo, ¿qué dice aquí? El cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús ha sido para nosotros, es para nosotros, ¿qué? Sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios para nosotros. Cuando tú estudias a Jesús, cuando tú estás en Jesús, cuando tú estudias quién es Jesús, qué hizo Jesús, es la sabiduría que Dios te ha entregado para que estudies, para que aprendas. Dice la palabra que tenemos la mente, 1 Corintios 2, dice que tenemos la mente de Cristo. Dice que el Espíritu nos revela esa sabiduría de la que está hablando aquí. Si lo siguiéramos leyendo, nos revela las cosas escondidas de Dios. ¿Cuáles son esas cosas escondidas de Dios? ¿La sabiduría del mundo? ¿Gente que se la pasa hablando de la sabiduría del mundo? No. Las cosas escondidas de Dios que Dios nos ha revelado, la sabiduría de la obra de Jesús en la cruz. Esa máxima sabiduría de Dios, de cómo Dios pudo amar al pecador, las profundidades de Dios, la gloria de Dios, como vamos a ver en la faz de Jesucristo. Y sigue diciendo que nos fue dado a nosotros Jesús como sabiduría, justificación, somos justificados por Cristo, santificación, que lo vimos el jueves pasado, y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en Saqueo Iglesias. El que se gloría, el que se jacta, el que hace alarde, lo haga en sus propias fuerzas, de cómo Dios dice, lo voy a usar nuevamente a Walter de ejemplo. Como Walter hoy vino, bien Walter diciendo, vamos a ir a casa de oración, solo a mirar que Walter ha ido a la iglesia. La verdad estoy sorprendido cuántas fuerzas y qué valentía de Walter. O lo lindo que predica fulano. O lo lindo que canta Marvin. El que se gloría, gloríese en sus fuerzas. ¿Dice así? El que se gloría, gloríese en lo bien que lo hace. O en la buena doctrina que tienen.
¡Oh, alabada sea la doctrina de tal iglesia! El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué Señor están hablando? Si nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención es Cristo Jesús. ¿De qué Señor estará hablando? Uno puede decir, no, habla del Señor en general. ¿Sí? Si leyéramos, luego, si quieren anótenlo, estoy tratando de ir más rápido, en Gálatas 6:14 dice, si no me equivoco, me lo perdí, si lo quieren buscar porque no me lo acuerdo ahora de memoria, se me fue repentinamente. Gálatas 6:14. ¿Lo tienen? ¿Cómo es? 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, pero lejos esté de mí gloriarme, decía Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estará hablando del mismo Señor? Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre del Espíritu Santo? Todo aquel que invocara el nombre de Dios Padre, el Señor. Lejos esté de mí gloriarme. ¿A qué se refiere? A jactarme, a alardear. Porque yo soy el apóstol Pablo y yo he ganado tantas cosas y yo he hecho esto. No. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Tú has escrito alguna carta del Nuevo Testamento? ¿Del Antiguo? Sí, una carta a tu tía, ¿no? Sí, al novio, novia. Sin embargo, aquel que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento decía, lejos esté de mí gloriarme, porque yo no he hecho nada. ¿De qué te glorías como si lo hubieras hecho tú? Decía, si todo lo has recibido, y si todo lo has recibido, ¿de qué te glorías? Decía Pablo, me parece que en 2 Corintios. Lejos esté de mí gloriarme. Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo con revelaciones, viajando, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, yendo al paraíso, escuchando palabras inefables que no les he dado al hombre repetir. Y decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que eso es alardear y jactarse? Es como decir, Dios, la obra de Jesús en la cruz, gloriosa, suficiente, maravillosa, puede salvar al peor pecador, puede hacer lo que sea, salva, redime, sabiduría, justificación. Me estoy gloriando en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es alabanza. Cuando tú predicas y cuando tú hablas, también alabas y también haces exaltación. ¿El tema es a quién? Toda predicación tiene exaltación. Si yo te digo, tú debes comprometerte más, tú debes entregar tu vida, tú debes, y tú debes. Y yo te pongo mi ejemplo, porque yo fui, hice esto, lo otro, y lo dejo ahí, la exaltación es hacia el hombre. Porque tú humanamente lo tienes que lograr y yo lo he logrado. Tú debes seguir mi ejemplo como yo lo he logrado. Si yo les pongo la presión a ustedes y les digo, porque ustedes, la presión está sobre la gente. Claro que hay demanda, claro que el Evangelio tiene demanda, pero siempre la solución está en la rendición, en la sumisión, en la dependencia de lo que el Señor ha hecho por ti y que en sus fuerzas en ti harán la obra. Esa es una iglesia cristocéntrica. Ahora, ninguno se asuste. Vamos a ver diferentes tipos de iglesias. No vamos a nombrar a ninguna, no vamos a nombrar a Saqueo de Iglesias, ni Armando Negocios de la Cruz, ni nada por el estilo. Son personajes ficticios, nadie se asuste. Pero vamos a ver diferentes iglesias. Como por ejemplo, estos días estuve también leyendo El Progreso del Peregrino, ¿no? el libro. Está impresionante, buenísimo, se lo súper recomiendo, de John Bunyan. Como él usa como diferentes ejemplos, ¿no? de supuestas personas, no sé, legalista, moralidad, o diferentes. Así nosotros vamos a ver diferentes tipos de iglesias para aprender y para no
si lo somos, dejar de serlo. Y si no lo somos, nunca hacerlo. Iglesias del Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que hay iglesias del Antiguo Testamento? O sea, saben que estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Pero ¿puede haber iglesias del Antiguo Testamento? Existen hoy en día muchas iglesias del Antiguo Testamento. No solamente porque la mayoría de sus predicaciones usan historias del Antiguo Testamento, ¿no? Aún se puede predicar del tabernáculo y se puede predicar de la ley de Moisés y aún ser una iglesia cristocéntrica. ¿Entendieron eso? O sea, yo puedo usar el tabernáculo, que está en el Antiguo Testamento, puedo usar la ley de Moisés y les pregunto, ¿puedo estar predicando un mensaje cristocéntrico usando la ley de Moisés? Está dividida la iglesia. Los ombliguistas y los no ombliguistas se acaban de dividir. Claro que sí. Si yo uso la ley de Moisés para condenar, ¿no? Porque Dios es santo y tú te vas al infierno y que no sé qué, no sé cuánto, no, y lo rompo la cabeza a la gente, pero luego le hablo de la salvación en Cristo Jesús, que pueden ser redimidos de la ley. O sea, es un mensaje cristocéntrico. Pero hay iglesias que no solamente se la pasan hablando del Antiguo Testamento, de historias del Antiguo Testamento, sino que a ellos no les ha resplandecido, como dice 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. O sea, Moisés, hace algunos años, creo que fue hace 3, 4 años, Moisés hace muchos años, él al subir a la presencia de Dios y estar con Dios, o sea, al subir al monte y estar con Dios, el rostro le resplandecía, dice la palabra. Entonces, los israelitas veían la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Pero ahora ya no vemos la gloria de Dios en el rostro de Moisés, hermanos. Dejemos de hablar de Moisés cuando subió al monte y entró la nube. Ahora vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Estas iglesias del Antiguo Testamento ven a Moisés en el monte Sinaí. Oh, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, hermanos, subió y entró a la nube, y allí se escuchaba el trueno, y allí se escuchaban los ruidos y sonidos de trompeta, y la gente se asustaba, y pasó esto y pasó aquello. A Elías en el monte Carmelo, porque Elías oró y bajó el fuego. De la misma manera la iglesia debe orar para que caiga el fuego del Señor, porque Elías, y gloria a Elías, y alabanza a Elías, y alabado sea Elías. El tabernáculo, ¿no? Es que el tabernáculo significa la presencia de Dios. ¿Ven la gloria de Dios en el tabernáculo? Hermanos, se ve la gloria de Dios en el tabernáculo. Pero el tabernáculo era una sombra de Cristo. Ese es el pequeño detalle. El tabernáculo estaba señalando a Cristo. La ley de Moisés estaba señalando a Cristo. Lo que vio Moisés en el monte estaba señalando a Cristo. Lo que Elías hizo descender fuego del cielo era un tipo de Cristo. Cristo. La sombra, la imagen misma de su sustancia. Cristo. Si leyéramos, que no lo vamos a leer, Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, no lo busquen porque no voy a hacer mención sobre el tema, solamente se los dejo como referencia. Allí dice que todo aquello era sombra de lo que había de venir. Imagínate que tú eres soltero, eres hombre, y de repente Dios te pone a la chica de tu vida. Ama al Señor y que no sé qué, no sé cuánto. Pero la chica, bueno, mucha sombra aquí no hay, pero la chica de tu vida, la siervísima del Señor, mira tu sombra y dice, ¡ay, qué hermoso que eres! ¡Ay, qué lindo que fulano! Y mira la sombra. Hola, sí, pero, o sea, ahora soy yo, o sea, la sombra es mi sombra, es una cosa negra, o sea que, sí, es cierto, soy muy guapo, pero, o sea, es una sombra, o sea, sombra, yo, sombra, o sea, diferentes. Esto fue al principio, o sea, Moisés, Nehemías, todo lo que me puedas hablar del Nuevo Testamento, que te parece como iglesias que se la pasan hablando, porque la presencia, y Éxodo 33, 32 son sus capítulos de cabecera.
porque debemos entrar a la presencia del Señor, debemos estar con el Señor y allí veremos la gloria. ¿Estoy diciendo que no hay que orar? No, cualquiera que me ha escuchado predicar más de 2 o 3 veces sabe que hay que buscar al Señor, hay que orar, hay que adorar, hay que estar en su presencia. Pero hermanos, qué linda era la gloria de Moisés que se vio, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ahora tenemos la imagen misma de su sustancia. Ahora vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A esa gente no le ha resplandecido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siguen como si estuviéramos en el antiguo pacto, donde tenemos que ver por tipología, como se dice. ¿Qué es un tipo? Es algo que es un símbolo de lo que realmente es. Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo era de madera con oro, ¿no? O sea, muchas cosas del tabernáculo eran madera cubierto en oro. Era un tipo de Jesucristo. Jesús murió en una cruz. Madera cubierta de oro. Pureza. El Señor puro redimió a la humanidad. Hizo que, así como el tabernáculo era el lugar donde la gente se encontraba con Dios, Jesús es verdaderamente la entrada a encontrarse con Dios. Madera revestido en oro. Lo podemos ver también como madera representando al hombre y el oro su divinidad. Hermanos, eso era la sombra. Ahora tenemos la sustancia misma. Tenemos a Dios mismo para ver su gloria. Pero no les ha resplandecido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Por qué lo hablo? Hermano, no te dejes llevar al Antiguo Testamento. No te lo digo para que no te vayas de esta iglesia. Si te tienes que ir, si todos nos tenemos que ir, pero que nos vayamos a cosas mejores. No retrocedamos a cosas que eran tipo o sombra. Segunda de Corintios del 3 al 18 nos cuenta que todo esto era una sombra de la gloria de Dios, pero que ahora tenemos la sustancia misma de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a leer Segunda de Corintios 4, 5. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Pablo les habla a los corintios. ¿Por qué le habla este tipo de cosas? Porque había muchos que querían seguir en el Antiguo Testamento. Había muchos que querían volver a la ley. Había muchos que querían volver a la sombra, cuando ahora teníamos la sustancia misma, la imagen misma de Dios. Entonces Pablo le dice, pero es que eso era sombra. Ahora tenemos la gloria de Dios. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora no tenemos tiempo, pero los invito a, por favor, leer en sus casas capítulo 4, 5 y 6 de Segunda de Corintios, y van a ver que el contexto es el que les acabo de decir. Estos corintios, había falsos apóstoles que estaban queriéndolo llevar otra vez a Moisés. Y Pablo les decía, se están quedando con la sombra, están queriendo volver a la sombra. Así como a los judíos tenían como un velo puesto, y dice, el velo les continúa cegando. ¿Recuerdan que pentecostales qué usamos? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Y cantamos canciones. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer que se mueva el Espíritu Santo. Todos empezamos a hablar en lenguas. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El contexto está hablando de otra cosa. Cuando lo leas, 2 de Corintios 4, 5 y 6, está hablando de que los judíos tenían un velo puesto, que ellos no podían ver la gloria de Dios, y dice, y el velo les continúa cegando. No pueden ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Y por eso aquí dice, porque Dios que mandó, ¿qué fue lo que te sucedió a ti si verdaderamente conoces a Jesús y el Evangelio? Fue Dios el que hizo la obra. Tú estabas muerto en delitos y pecados y tú no podías jamás conocer a Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la misma persona de Jesucristo. O sea, aquel que en la creación de las tinieblas creó la luz y lo hizo todo, es aquel que en Walter iluminó, resplandeció el conocimiento y empezamos a decir, wow, el amor de Dios, la gracia de Dios, la obra de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¡Wow! La gracia. ¡Oh, la obra del Señor en su iglesia! ¡Oh, el Señor! ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos más listos que otros? ¿Porque nosotros somos más sabios? No, porque fue Dios el que resplandeció en nuestros corazones. Es como si Dios viniera con uno de esos focos, ¿no? O sea, ¿cómo lo podríamos llamar? Esos luces así gigantes, un foco grande, y tú estabas en tinieblas. Y yo también. Antes de conocer verdaderamente a Cristo Jesús, tú estabas en tinieblas completas. Todo lo que decías era plena ignorancia de Dios. Tus opiniones estaban bañadas en ignorancia de lo que verdaderamente debemos conocer. Y Dios, en su misericordia, solo por su misericordia, vino con su foco grande, apuntó a tu corazón, que es el centro de tu vida, e lo iluminó. ¿Con qué? Con el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De repente tú dijiste, ¡wow! Dios existe. Pero no solo existe, sino que envió a su propio Hijo a morir por mí. Y tú navegas día tras día en la gloriosa verdad, en el glorioso conocimiento de las profundidades de la gloria de Dios. Ya no en una historia de hace 2000 años. Ya no es una historia para ti 2000 años. Es una historia real. Es una historia que tiene un efecto actual en ti, que tú vives en ella. Ya no es en algo que Moisés subía al monte o que oraban y caía fuego. Ahora el fuego está dentro tuyo por la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El fuego ha caído, el fuego de Elías ha caído. Está dentro tuyo. Lo que Moisés veía en el monte, que el monte temblaba, ahora el que tiembla eres tú. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora el que tiene la revelación de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, eres tú. Porque tú ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tienes idea lo glorioso que es eso? La profundidad que hay allí. Tú podrás estudiar teología día tras día, tras día, tras día, tras día. A veces me dicen, cuidado porque al estudiar teología se vuelven soberbios. Hermano, si estás estudiando verdaderamente teología, es imposible que te vuelvas soberbio. Si la estás estudiando de verdad, queriendo conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más conoces, más te das cuenta que no sabes nada. Más dices, wow, Señor, mi mente es imposible que comprenda tanta grandeza, tanta gloria, tanta majestad. Es imposible que comprenda una obra tan gloriosa. Es imposible que comprenda cómo un Dios tan santo puede venir a algo tan sucio como yo. Y muchos dicen, es algo para principiantes. O son muy sabios, o son Dios mismo, o son ignorantes de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es falsa espiritualidad. Vamos a leer rápido primera de Pedro 1:10.
Primera de Pedro 1, 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, aquellos profetas que tanto se exaltan, Daniel era perfecto en Babilonia. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas querían ver lo que tú estás viendo. Moisés quería ver lo que tú estás viendo, si lo estás viendo. Y tú vuelves al Antiguo Testamento a ver la gloria de Dios. Ellos siempre, Dios se mueve, Señor, pero queremos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora nosotros queremos ir para atrás. Algo no funciona. Juan Calvino, en su libro Institución de la Religión Cristiana, dijo lo siguiente: actualmente se ofrece ante nuestros ojos de una manera mucho más íntima la gracia que ellos han testificado. La gracia de la cual profetizaba Moisés, la gracia de la cual profetizaba Isaías, la gracia de la cual profetizaba el Antiguo Testamento. Actualmente se ofrece ante nuestros ojos de una manera mucho más íntima la gracia que ellos testificaban, y ellos solamente la probaron, mientras que nosotros disfrutamos de ella con toda abundancia. Ellos apenas disfrutaron de tipologías, de símbolos, pero nosotros la disfrutamos con toda abundancia. Vamos a leer rápido Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Y está hablando Jesús. Y dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y nosotros vamos a volver a lo que veía Moisés. Gloria a Dios por lo que veía Moisés. ¡Qué bueno! Pero como tipología, si disfrutas, y esto lo digo con toda la seriedad que pueda usar, si disfrutas del monte Sinaí y Moisés en el monte, dentro de la nube, pero no disfrutas de Cristo Jesús, hermano, corres grave peligro de no ser salvo, porque no tienen ni idea del Evangelio, no tienen ni idea de Jesús y el Evangelio. Corres grave peligro de que Dios no te haya iluminado para que puedas conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Imagínate de lo que estamos hablando, que lo dice 2 Corintios, Pablo lo hablaba a los Corintios, decía: si el ministerio de condenación, aquel de Moisés y de los profetas, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más será con gloria el ministerio de justificación? ¿Cuánto más? ¿No les parece algo raro que alguien mire la sombra y diga: ¡ah, qué sombra gloriosa! Pero cuando ve la esencia misma, la imagen misma, digo: basta con la esencia misma. ¿No les parecería raro? ¿No les parecería raro si les pasara lo de la chica? Que dice: ay, Marcos, qué linda sombra la tuya. Pero tú me molestas. Quiero seguir viendo la sombra. ¿No sería raro? ¿No hay algo defectuoso? ¿No hay un problema ahí? ¿No será que nos armamos una religión al gusto del cliente? Y es una religión la misma que amaban los judíos que rechazaron a Jesús. Nos gustaba nuestra religión, con Moisés, con las leyes, con esto, con lo otro. Me hablan de esto, me hablan del otro, me hablan de un montón de cosas. Pero a Cristo, ¿no podrá pasar? ¿No será que nos estamos perdiendo de algo? Porque Jesús decía: los profetas y los justos quisieron ver lo mismo que ustedes ven.
¿No será que nos estamos perdiendo de algo si no nos estamos maravillando? ¿No será que esa gloria de Dios en la faz de Jesucristo es más gloriosa de lo que tú conoces y yo? ¿No será que si no estamos deslumbrados por Él y queriendo aprender y maravillados de Jesús y el Evangelio, ¿no será que no lo conocemos? ¿No estará el problema ahí? Ruego que no seamos una iglesia del Antiguo Testamento. Iglesias del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Yo digo, las iglesias de los 4 elementos, ¿no? ¿Cómo es? Tierra, agua, fuego y agua. Aire, agua, tierra y fuego. Son las iglesias de los 4 elementos. Señor, sopla con tu viento, derrama tu lluvia, que corra el río, el Espíritu Santo, y que venga. Hay canciones que se la pasan con los 4 elementos. Señor, derrama tu lluvia, derrama tu lluvia, derrama. Pero no parece que nunca derrama, porque cantantes que vienen hace 20 años pidiendo lo mismo y nunca pasa nada. Queremos un avivamiento para que las almas se salven. Pobre la gente que hace 20 años que no se salva y el Señor ahí. Sigan pidiendo. Señor, por favor, salva las almas, derrama un avivamiento. Porque ellos dicen que las almas no se pueden salvar si no hay avivamiento, si el Espíritu Santo no está obrando con poder. Entonces el Señor, sigan pidiendo. Pero es que, Señor, en estos 20 años han muerto miles y miles y miles de personas. Queremos un avivamiento. ¿Por qué no tienes misericordia de estos millones de personas que están perdiendo sin los 4 elementos, Señor? ¿Será así? Hermano, no seamos tontos. Iglesias que el Espíritu Santo, y dale con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a hacer un estudio de 50 millones de años del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ponen en las paredes, bienvenido Espíritu Santo, porque claro, hay un predicador muy famoso que les enseñó que hay que decirle buenos días Espíritu Santo. Tú te levantas y buenos días Espíritu Santo. Claro, y el Espíritu Santo si no le dice buenos días se ofende. Buenos días Espíritu Santo. Y le ponen bienvenido Espíritu Santo, porque si no le damos la bienvenida al Espíritu Santo no va a venir. Eso está claro. Por supuesto que creemos en la obra del Espíritu Santo. La iglesia está muerta sin el Espíritu Santo. Necesitamos su obra en nosotros y a través de nosotros. Pero Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo en Juan 16:14, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Si el Espíritu Santo está dentro de una iglesia, no habla de sí mismo. ¿De quién habla? De Jesús. Él me glorificará. Si el Espíritu Santo está dentro, vivo y activo de una iglesia, no habla de los dones todo el tiempo. Porque los dones y los dones y los dones y los dones, pasen todos aquí adelante que vamos a orar. Y la gente cae completamente. Predicadores que predican 2 minutos, pasen adelante porque la gloria de Dios. Predica 3 minutos más, pasen otra vez adelante. ¡Para! Dame palabra, dame la palabra de Dios. Que sí, que el Espíritu Santo, pero Él me glorificará. No solamente dijo eso Jesús del Espíritu Santo, también dijo en Juan 14:26, dijo de Él, del Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 16:14, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo será una iglesia o una persona llena del Espíritu Santo? ¿Glorifica a Jesús? Si el Espíritu Santo glorifica a Jesús, ¿glorifica a Jesús? No, glorifica a otra cosa, a Jesús. Habla de lo que Jesús dijo, os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, glorifica a Jesús, exalta a Jesús, habla de lo que Jesús hizo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, ¿por qué hablamos de Jesús y el Evangelio? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Si la obra del Espíritu Santo está con nosotros, salimos impulsados a glorificar la obra de Jesús en la cruz. Iglesias del libertinaje. ¿Habrá iglesias del libertinaje? No creo que pueda haber iglesias del libertinaje. Pero por si las hay. Estas son, donde está el espíritu del mundo, allí hay libertinaje. No es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para ver la gloria de Dios, que es lo que verdaderamente se está refiriendo ese versículo. Es donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No, estos dicen a escondidas, donde está el Espíritu del mundo, allí hay libertinaje.
y todos disfrutamos. Ellos no hablan de Jesús y el Evangelio, ellos hablan de sí mismos, constantemente hablando de sí mismos. Porque tú, porque Dios te quiere dar, porque Dios... Aún iglesias donde te enseñan cómo recibir la respuesta. Siempre vas a ver que en esas iglesias el enfoque está puesto sobre ti. Siempre eres tú el centro. Siempre. No es Dios, no es la gloria de Dios, eres tú. Siempre enseñándote a cómo recibir respuestas a tu oración, cómo recibir la unción, cómo recibir el poder de no sé qué, cómo tú ser bendecido, tú. Siempre. Es el yoísmo a la máxima potencia. Jesús y el Evangelio son un medio para alcanzar todas tus metas, sueños y deseos. Jesús, ¿para qué murió el Señor? Para que tú alcances todas las metas, sueños y deseos. Buscan refugio en el Dios ministerio. Están vacíos, no tienen vida verdaderamente de Dios. ¿Dónde buscan su refugio? En el Dios ministerio. Voy a lograr que Dios me va a levantar y voy a ir por las naciones, quiero ser músico, el Dios ministerio. En la psicología cristiana, muy entre comillas, en la exaltación de la autoestima, prosperidad, desarrollo personal, novedades, cosas nuevas, siempre nuevas, porque a la gente hay que mantenerla, porque si siempre le hablamos de Jesús y el Evangelio, siempre le hablamos de la palabra, pero novedades, cosas nuevas. Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahora va a venir un invitado, siempre invitado. Nosotros estuvimos en una iglesia donde invitados. La gente, qué guay, ahora dentro de 15 días viene un pastor de Canadá, y dicen que él te impone los pies. Porque todo lo que la planta de él se basa en el versículo que dice que todo lo que la planta de vuestro pie pisare será vuestro. Entonces, se le impone los pies sobre la gente recibe la gloria de Dios. Dentro de 20 días vamos a tener la cena del Señor. De acá a 30 días vamos a tener unción con aceite. ¿Estaba o no estaba? O sea, unción con aceite. Y la gente va para que le hagan la unción con aceite. Porque a través de la unción con aceite se recibe... El otro domingo vamos a tener el canal de la bendición. Hermanos, lo hemos vivido, no estoy inventando nada. El canal de la bendición. Sí, ¿qué significa? Que se ponen un montón de hermanos y te van a bendecir y te van a dar palabra de Dios. ¿Qué es eso? Iglesias del libertinaje, o sea, yoísmo en su máxima potencia. Es el hombre hablándole al hombre. Y por último, la iglesia del legalismo. Yo creo que a nosotros sería más difícil, aunque podemos llegar a hacer cualquier cosa, si nos enfriamos podemos terminar en cualquier cosa. Pero bueno, no creo que más cercano, nuestro peligro está en esta última. No tanto el libertinaje, porque ya lo hemos vivido, aunque les vuelvo a decir, podemos caer en cualquier cosa si nos apartamos de Dios. El Espíritu Santo. Pero nuestro gran peligro es el legalismo. ¿Por qué? En este tipo de iglesias la carga está sobre la gente. Debes hacer esto y debes hacer aquello. Ellos no ven la obra de Dios en ellos mismos. Ellos tienen normas, pautas y una ética correcta. No hay vida, solo una religión amigable. Como lo que hablábamos de la iglesia de Éfeso. Han perdido el primer amor. Una religión amigable. ¿Por qué una iglesia una persona se vuelve al legalismo? ¿Por qué piensan que una iglesia una persona se vuelve al legalismo? ¿Alguna respuesta? Porque cuando nos entibiamos, vuelve el orgullo humano. Y al orgullo humano no le gusta la humillación de la cruz. Cuando nos entibiamos, seguimos con una religión amigable, seguimos como si Dios estuviera, como si el Señor estuviera en medio nuestro y como si la gloria de Dios estuviera en medio nuestro, pero continuamos en la religión malentendida y ya nos vamos alejando de la obra de la cruz, porque la humillación de la obra de la cruz a la carne no le gusta. No le gusta que le digan que eres pecador. Les gusta que le diga que tú puedes. Miren, estuve leyendo un sermón de Spurgeon, muy bueno sobre la parábola del sembrador. Y decía algo que me sorprendió mucho. ¿Para qué hay gente que va a la iglesia? Hay cierta gente que uno dice, ¿por qué van a la iglesia ese tipo de personas? Y él decía,
para endurecerse más contra Dios. Porque hay gente que va a la iglesia y tú lo ves y tú dices, este no es nacido de nuevo, o sea, sin lugar a duda. ¿Por qué van? Para endurecerse más contra Dios. ¿Cuánta verdad que tiene Spurgeon? Cuando tú estás fuera de la iglesia y tú te reconoces como pecador, tú sabes que eres pecador. La conciencia te está remordiendo, estás ahí diciendo, bueno, me hablaron de la Biblia, me hablaron de Jesús, y si hay un cielo, si hay un infierno, como algunos me ha contado, Cristian me contaba un compañero de trabajo, que está ahí como preguntándole, ¿pero qué? ¿Por qué tiene que haber un cielo? ¿Y por qué un infierno? Le está preguntando porque la conciencia le está remordiendo. Pero cuando la persona dice, vale, voy a la iglesia, va, se mete dentro de la iglesia, les puede pasar a alguno de ustedes, está dentro de la iglesia y ahora dice, ahora ya está. ¿Hay un cielo o un infierno? Yo ya hice mi parte. Ya estoy dentro de la iglesia, estoy yendo a todas las reuniones, al pastor le digo todo que sí, todo bien, tengo una Biblia, me considero cristiano, ya está, tranquilo. ¿Es eso ser cristiano? No. ¿Qué hace? Se endurece más contra la convicción de pecado, contra su conciencia, se endurece más y se queda bien tranquilo de que él está bien con Dios. Esa persona se va al infierno. Lo que ha logrado yendo a la iglesia es endurecerse y acallar la voz de Dios o de su conciencia. Tranquilo. Nosotros podemos tener ese gran peligro de empezar a enfriarnos y que simplemente nos quede una linda religión, una bonita religión donde tenemos normas éticas y morales, y uno hace esto y el otro hace lo otro, y predicamos. Si estás en pecado, esfuérzate y lo vas a dejar. Porque la palabra dice, ¿me puedo apoyar en la Biblia para ponerle cargas a la gente? Claro que sí. Porque la palabra dice, toma tu cruz y sígueme. Debes abandonar el pecado. ¿Estás haciendo tal cosa? Legalismo. Obras humanas. John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, cuenta del Señor sabio según el mundo. No sé si los que lo han leído el libro, cuenta de un personaje sabio según el mundo. Y dice que éste solo gusta de la doctrina de este mundo, por lo cual va siempre a la iglesia de la villa de la moralidad. Y le complace esta doctrina porque le libra de la cruz. Una persona que no quiere saber nada con Dios, pero no se quiere ir al infierno. Entonces va siempre a la iglesia de la villa de la moralidad. ¿Cuántas iglesias en la villa de la moralidad humana? Una doctrina humana que calma la conciencia, que nos hace sentir que estamos haciendo bien las cosas sin la cruz del Señor. El Señor no les está pidiendo que le canten más canciones a ese tipo de iglesias, ni a nosotros, ni a ti en particular. No nos está pidiendo, no está diciendo que cantemos más canciones que nombren a Jesús, que lo mencionen a Él, ni más romanticismo. En la época famosa que se hablaba mucho de alabanza y adoración, en los 90, se hablaba mucho de esto de volver al primer amor. Los que lo han vivido saben lo que estoy diciendo, ¿no? Debemos volver al primer amor, hermano. Cierra tus ojos y comienza a cantarle al Señor. Un romanticismo, ¿no? Que voy y le pongo una rosa al Señor. Es una cosa romántica de volver al primer amor. No nos está pidiendo eso. El primer amor es el primer lugar en todo. Es cuando Cristo, como leíamos en Colosenses 3:11, es tu todo. Todo para ti. Él está en el primer lugar. Tus fuerzas, tu pasión, Cristo Jesús es tu pasión. Mientras podrías ir diciendo, ¿es mi pasión Cristo Jesús? ¿Son mis fuerzas de cada día? Es tu salvación, es tu gozo, tu plenitud, tu gloria. O sea, me jacto de la obra, lejos esté de mí gloriarme, sino en la obra de Jesús en la cruz. Tu aceptación delante de Dios. ¿Por qué piensas que hoy Dios te puede oír?
tu confianza, tu victoria, tu seguridad, tu levantarte, tu acostarte. Tú ves la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como decía 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. Esa es una persona salvada. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una iglesia, es un pastor, es un cristiano que se deleita cada día en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su única gloria es Cristo Jesús. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la obra o en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ser una iglesia o una persona cristocéntrica? Y con esto terminamos. ¿Cómo llegar a ser una persona o una iglesia cristocéntrica? Lo dejamos todo y solamente Él pasa a ser nuestro todo. Miren, leemos Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el 9 dice, y ser hallado en Él. Y yo se los leo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, es abandonarse completamente en las manos de Cristo Jesús. Es tenerlo todo por basura, por amor de Cristo Jesús. Es tenerlo todo por estiércol, es esa palabra que utiliza ahí, excremento. Es tenerlo todo por excremento. Pablo era hebreo de hebreos, fariseo, según la ley irreprensible. Él era el gran religioso. Sin embargo, todo lo que era para él ganancia, reputación, lo abandonó y lo tuvo por excremento para ganar a Cristo y ser hallado en Él. A Cristo, hermanos. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Cristo es el mensaje glorioso que podemos predicar aquí para glorificar a Dios. ¿Quieres glorificar a Dios en tus mensajes? No hay mensaje que glorifique más a Dios en esta tierra que Jesús y el Evangelio. Por eso lo que decía Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es abandonarlo todo. Dejemos atrás nuestra reputación, dejemos atrás todo. Tengámoslo todo por basura. ¿Quieres ser verdaderamente cristocéntrico en tu vida? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tu fuerza, tu pasión, tu deseo, tu gozo, tu salvación, tu todo es Cristo Jesús. El Señor no acepta, como muy bien se ha dicho muchas veces, un segundo o tercer lugar. Jesús, Cristo Jesús es tu primer lugar, tu primer amor, o no es nada. 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 Tienes una linda religión. ¿Les puede pasar a alguno de ustedes como ese hombre, como decía Spurgeon, que vienen a la iglesia para endurecerse más contra Dios?
¿O piensan que eso es para el vecino de allá? ¿Ustedes creen que este mensaje yo se lo estoy hablando a otra iglesia? Sí, también. Pero nos lo estoy hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Nos puede pasar de estar 20 años dentro de una iglesia y no ser salvos? La parábola del sembrador nos dice que sí. La parábola del sembrador nos muestra que había diferentes tierras y la semilla cayó y algunos se gozaban en la palabra, pero luego vinieron las dificultades, fuera. Luego el diablo, ¿qué hizo? O más bien los afanes de este mundo, dice, ahogaron la palabra y la hizo infructuosa. Dice que se fue de la iglesia. ¿Se puede comprender ahí que diga que se fue de la iglesia ese tipo de tierra? No, la hizo infructuosa. Los afanes de este mundo. Viene el Señor a través de quien sea, en este caso a través mío, y busca poner la semilla. Pero los afanes de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Gente que tiene 20 años dentro de la iglesia, pero no tiene fruto de salvación. No se ve el fruto de que ha sido salvado. Hermanos, es serio lo que estoy hablando. Es sumamente serio lo que estoy hablando. Debemos dejarlo todo atrás, tenerlo por basura, las cosas de este mundo, la reputación de este mundo, los deseos de este mundo, las cosas de este mundo, fuera. Tú no sabes cuánto te queda de vida. Tú no tienes idea si te mueres pronto. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Que estás hoy aquí? ¿Que tienes una Biblia en la mano? ¿Que has hecho una oración de entrega? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Tienes fruto de salvación? El fruto de salvación es que aquel que hizo resplandecer la luz en las tinieblas ha resplandecido en ti el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El verdadero cristiano permanece apasionado por el Señor, en el primer amor con Cristo Jesús. Por eso Jesús le hablaba a la iglesia de Éfeso y le decía, si no se arrepienten, si no te arrepientes de donde has caído, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ¿existe la posibilidad de que simplemente hayas hecho lo que se llama una profesión falsa de fe? Que simplemente te ha gustado, te ha interesado y estás dentro de la iglesia, pero no. Hermanos, es fuera lo otro. Es arranco las cosas de este mundo, lo tengo por basura. Tanto en tu lugar como en mi lugar pastoreando una iglesia o iglesias que viven en el Antiguo Testamento, iglesias del Espíritu Santo, iglesias que están en otra cosa, pero no hablan de Cristo, no hablan de Jesús y el Evangelio, no exaltan porque no lo conocen. Pablo decía aquí en Filipenses que por la excelencia del conocimiento de Cristo lo dejo todo. O sea, todo. Para que la excelencia del conocimiento de Cristo resplandezca en mí, que Él sea mi fuerza, que Él sea mi gozo, que Él sea, gracias Señor, hoy voy a estar contigo, voy a leer tu palabra, te amo, te quiero a ti. Nuestro llamado es hacer una iglesia cristocéntrica y reconozco que no tengo las palabras suficientes ni la madurez suficiente para hablar de este tema. Pero les pido, porque los amo, que sigan orando sobre esto, que sigan buscando al Señor para que el Señor verdaderamente les pueda revelar esto que les estoy hablando, que es muy serio, es extremadamente serio. Puede llegar un día que estemos delante del Señor y diga, nunca os conocí. Pero Señor, si yo era pastor. Señor, si yo hablaba, no. Tú hablabas, eras una iglesia del Antiguo Testamento. Le ponías cargas a la gente. Sí, usaba versículos del Nuevo, pero eran cargas. Tú no exaltabas la obra de la cruz. Tú eras llamado cristiano. Cristianismo. Yo no era tu vivir. Para mí el vivir es Cristo. ¿Te puede pasar que el Señor te diga, nunca te conocí? Pero Señor, sí hacía milagros. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, dice Mateo 7, del 21 al 23. Nunca os conocí, dice el Señor. Nunca os
los conocí. ¿Puede suceder? Entonces, es extremadamente serio. ¿Te estoy diciendo que humanamente podés llegar a ser cristiano? No, por favor no lo malentiendan. Lo que te estoy invitando es a una humillación delante de Dios y decir, Señor, o sea, me quiero examinar a mí mismo, quiero postrarme delante de tu obra, y te necesito verdadera salvación, necesito verdaderamente conocerte, necesito verdaderamente saber, tener la plena seguridad de que soy salvo, de que soy un hijo de Dios. Quiero tener el fruto de ser hijo de Dios, de que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ha resplandecido, de que mis predicaciones sean el deleite que vivo continuo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tú no puedes venir aquí e inventar una predicación que no vives. Si tú durante tu vida te disfrutas, te deleitas en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, cuando vengas aquí vas a hablar de eso y te vas a deleitar en eso y te vas a jactar de eso, como hablábamos de gloriarse en la cruz de nuestro Señor. Pero eso es un fruto, no es algo que tú puedas lograr. Podrás estudiar la Biblia de día y de noche. Conozco gente a la cual amo mucho, muchísimo, pero cuando predican me aburren terriblemente. No puedo escuchar sus predicaciones más de 5 minutos. No puedo, no lo logro, aunque los quiero muchísimo. Pero es una religión amigable, la cual mata. Debemos postrarnos en la cruz del Señor. Cuando veía la película del Progreso del Peregrino, se las recomiendo, lo vuelvo a decir, la película también, cuando fue la primera película cristiana que vi, me sorprendió a lo largo de muchos años de por qué el peregrino hacía todo ese caminar, pero la mochila de cargas, lo que tenía en la espalda, continuaba con él. Y él caminaba, como a mi modo de ver pentecostal, él caminaba ya siendo cristiano. Ya había reconocido al Señor, ya había un montón de cosas. Pero él seguía caminando con la carga sobre sus espaldas. Y yo nunca comprendí, hasta que entendí que, hermanos, no es que vayas solamente a la iglesia, no es que hayas hecho una oración, no es que leas la Biblia, no es que te llames a ti mismo cristiano, no es que confieses que Jesucristo es el Señor. No es solamente eso. Porque tú lo puedes decir de la boca para afuera. Este peregrino, en un momento, con su pesada carga que ya no soportaba más, llega a los pies en el monte Calvario. Es una imagen que pone la película o el creador de ese libro, El Progreso del Peregrino. Pero llega a los pies de ese monte, ve la cruz del Señor y empieza, se rinde. Esto es rendición, es postración. Cuando tus fuerzas ya no existen más y te postras delante de Él. Y esa carga se cae. Y él comienza a disfrutar el fruto de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es imposible, hermanos, imposible que luego no prediques a Jesús y el Evangelio. Luego de ese momento. Es imposible. El que no lo hace es porque no lo conoce. Es imposible haber visto alguna maravilla natural, no sé, las cataratas del Niágara o algo, y no quedar sorprendido. Es imposible, es precioso. Imagínate ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay nada más glorioso, nada más hermoso, nada más inexplicable en esta tierra. No hay mensaje más profundo, no hay nada más hermoso. Si aquellos que veían en el monte Sinaí la gloria de Dios en el monte, y dice que huían y quedaban espantados, imagínate lo que es ver la imagen misma de su sustancia. Imagínate lo que es ver verdaderamente la gloria de Dios en la obra de la cruz, ver en tu salvación, ver a Jesús mismo, poder disfrutar de ese mensaje glorioso y de Él mismo. Por eso debemos ser una iglesia cristocéntrica. En cada segundo, en cada parte de la reunión, tú debes vivir cristocéntricamente. Él es el mensaje. Él debe ser tu vida, tu pasión.
¿Tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo? Verdaderamente. Pero verdaderamente. Tú puedes decir, para mí el vivir es Cristo. Gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por esto, por lo otro. Pero para mí el vivir es Cristo. ¿Me sacas a Cristo? Hermano, me sacas todo. 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 Y no lo digo porque haya llegado a un grado excelso o sublime en mi caminar. Lo digo porque soy cristiano. Para mí el vivir es Cristo. Me sacas a Cristo, me sacas todo. 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 Mi vida vuelve a las tinieblas absolutas y a la condenación eterna. Ya no hay gozo, ya no hay nada. No hay vida. Me sacas todo, hermano. Tú podrías sacarme a Cristo y me sacas todo. Todo. Absolutamente todo. Pero no lo puedes sacar. Nadie me lo puede sacar. Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada.